Hoy celebramos que nuestra institución cumple 77 años de haber sido fundada. Pero en esta ocasión, las felicitaciones son para ti. Porque en la vida pasan situaciones inesperadas que nos obligan a enfrentar grandes retos, y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad de crecimiento que has aprovechado. Queremos celebrar el trabajo y dedicación que demuestra todo el personal médico de TecSalud. Conmemoramos que eres parte de la generación de graduados en la que ponemos nuestras esperanzas para construir un gran futuro. Que como profesor, reinventaste la forma en la que nos compartes tus conocimientos. Festejamos por los padres de familia que impulsan los sueños de sus hijos. Y por ti, que eres el potencial transformador que necesitamos más que nunca. En el TEC, creemos en la resiliencia y la fuerza de nuestra comunidad. Creemos que, si buscas bien, siempre podremos encontrar razones para conmemorar. Nuestra primera razón eres tú. Feliz 77 aniversario. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida al 15º Foro de Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, que en esta ocasión se titula Humanismo, Resiliencia y Profesionalismo Médico en nuestra nueva realidad. Como cada foro, esta tarde contamos con talentosos residentes y profesionales, por lo que me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. El doctor Óscar García Valencia obtuvo su título de médico cirujano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, un fellow en investigación en nefrología e hipertensión de Mayo Clinic College of Medicine en Rochester. El doctor García ha laborado como médico consultante en el orfanato Imperio de Amor. Cuenta con varias publicaciones a nivel internacional, así como también ha realizado pósters y presentaciones en congresos internacionales. Es miembro de American Medical Association y de American College of Physicians. Actualmente, el doctor Óscar García Valencia es médico residente de la especialidad de Medicina Interna R2 de la Universidad de Miami. Bienvenido, doctor García. La doctora Claudia Nayeli Esparza Hernández obtuvo su título de médica cirujana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha fungido como médica administrativa en coordinación del Seguro Popular del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León, como instructora del Departamento de Embriología, así como miembro de Gestimed, de los grupos estudiantiles de trabajo en investigación de medicina, y Grupo Cardios. La doctora Esparza cuenta con varios diplomados y publicaciones a nivel internacional, así como ha dado presentaciones y participaciones en congresos, entre otras actividades. Actualmente, la doctora Claudia Nayeli Esparza Hernández es médica residente del segundo año de la especialidad de neurología. Bienvenida, doctora Claudia. El doctor Eduardo Ríos Argáiz obtuvo su título de médico cirujano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Estudió un doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigación Biomédicas de la UNAM. El doctor Ríos se ha desempeñado como profesor adjunto en la UNAM y fue cofundador y director académico del proyecto METAS, Motiva, Experimenta y Transmite Salud. Cuenta con varias publicaciones en diversas revistas arbitradas. Ha participado como ponente en diversos cursos y seminarios, así como presentado trabajos en congresos internacionales. Actualmente, el doctor Eduardo Ríos Argáiz está cursando la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, y es editor de criticalcarenow.com. En la opinión de, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la maestra Paulina Campos Villaseñor. Ella es licenciada en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
En su carrera profesional, Paulina Campos ha sido asociada en la calificadora de deuda Standard & Poor's. Posteriormente fue gerente de estrategia y evaluación en el Infonavit y directora general de Fundación Hogares. Ha fungido como decana académica y de desarrollo de la Facultad de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, es profesora del Departamento de Economía, fellow de Ashoka y ha recibido diversos reconocimientos. La maestra Campos es miembro del Consejo del Club Harvard México y de Mejor Ciudad AC, así como también es cofundadora de la Asociación Civil Mujeres Líderes por la Vivienda, cuyo fin es reducir la brecha de género en el sector de la vivienda. Actualmente, la maestra Paulina Campos es líder de la estrategia COVID-19 del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. El coordinador de cada foro es el doctor Manuel Pérez Jiménez, médico cirujano pediatra, con entrenamiento en salud global. Es Chairman de Medicina del periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21, en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro y coordine la participación de nuestros invitados. Adelante, doctor Pérez. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos como los jueves ya tradicionalmente en este foro. Y hoy muy contentos porque estamos en el 15º foro y por tercera vez tenemos como ponentes a los residentes y una excelente invitada para dar la opinión de cierre, que es la maestra Paulina. Residentes muy destacados, como ya lo escucharon en sus reseñas, y que de alguna manera han vivido estos 7 meses de pandemia de una forma especial. Y como lo muestra el flyer, los objetivos de hoy es hablar en el contexto de la resiliencia y del profesionalismo médico. Competencias humanistas esenciales para poder brindar ese apoyo y servicio a los pacientes, independientemente del cual sea su queja, y poder seguirse formando en un contexto de calidad y calidez en los entornos de los programas académicos de las instituciones. Y estoy muy contento además porque son 2 exalumnos nuestros que están destacando en instituciones de mucho prestigio y que seguramente nos compartirán excelentes comentarios y mensajes que para ellos ha representado el tener que sacar estas competencias, el tener que afrontar una realidad no planeada y que de alguna manera ya es nuestra nueva realidad y que no se ve que pueda terminar pronto. Y evidentemente lo que sí debe continuar es el servicio a los pacientes y la formación de sus entornos académico-profesionales. Entonces voy a empezar con Eduardo, que Eduardo es un residente de medicina interna que prácticamente está al final de su residencia, además de haber cursado el doctorado, y que está en nutrición, en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición, uno de los bastiones académicos más importantes a nivel público de este país y de grandísimo prestigio para la medicina. Eduardo, encantado de tenerte aquí. Por favor, compártenos tu experiencia, tus comentarios en relación al foro del día de hoy. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y es un gusto estar aquí de nuevo en la que fue mi escuela, donde yo me formé. Veo muchos nombres conocidos de profesores que tuve. Pues muy agradecido de la oportunidad de regresar, compartir un poquito lo que hemos estado haciendo en nutrición. Pues sí, como bien dices, soy ahorita R4 de medicina interna, que esto fue después de que acabé la carrera. Hice un doctorado en investigación biomédica básica. Terminando decidí que quería ser un investigador clínico y por lo tanto requería una formación pues clínica en una residencia. Curiosamente tenía yo todos mis planes para el R4, ¿no? Siempre el R4 de medicina interna de nutrición pues es más que formativo, es más aprovechar para rotaciones internacionales, para ir a congresos, para presentar los trabajos de investigación que hemos hecho en la residencia.
y pues por ahí de que será abril, iniciando la residencia, nos dimos cuenta que nada de esto iba a pasar y había que afrontar una nueva realidad en la que en lugar de estar haciendo planes para viajar, había que hacer planes para quedarnos y para sacar adelante la pandemia. Lo primero que hicimos fue juntarnos los jefes de residentes, que son compañeros míos, con los directivos del instituto, saber que se iba a reconvertir el hospital y que íbamos a dejar de atender a la población de pacientes que normalmente atendemos, que son pues principalmente pacientes con patologías autoinmunes o patologías muy complejas que no pueden ser atendidos en centros de tercer nivel en la Ciudad de México. Saber que íbamos a cerrar la atención a todos esos pacientes era, para empezar, algo muy grave, porque entendíamos que se iban a quedar sin un centro de calidad en donde normalmente se les atendía. Pero por otro lado teníamos la obligación de brindar la mejor atención de calidad a los pacientes que iban a llegar con este nuevo virus. Y así fue que empezamos y nos dimos cuenta, dado las experiencias en otros países, que íbamos a necesitar muchas más áreas de terapia intensiva, todas las áreas de hospitalización disponibles y que no íbamos a poder brindar atención a ningún otro tipo de padecimiento. Por lo tanto, se reconvirtió el hospital a zonas que antes estaban dedicadas a atención de otras patologías, incluso áreas de recuperación, como las áreas de estancia corta para pacientes postquirúrgicos, se convirtieron todas en áreas de terapia intensiva para pacientes ventilados. Eso implicaba dos cosas. Una, que íbamos a atender una cantidad de pacientes críticos pues bárbara, mucho más de lo que estábamos acostumbrados, y dos, que no iba a ser suficiente con los 4 o 5 residentes de terapia intensiva y los adscritos de terapia intensiva para poder atender todas estas áreas, y por lo tanto recae sobre nosotros, que ahora somos los residentes de medicina interna de mayor jerarquía, el liderar muchas de estas áreas de terapia intensiva. Sí, el Instituto de Nutrición es un instituto que tiene principalmente residentes de medicina interna. Y dado que nos tocó ser los de cuarto año durante esta pandemia, pues nos colocaron estratégicamente a cargo de áreas de cuidados de pacientes críticos, ¿sí? Y entonces, iniciando en abril, pues, y honestamente una de nuestras principales tareas como residentes de cuarto año fue ponernos a estudiar, ¿sí? Algo a lo que a lo mejor ya pensamos que ya no íbamos a regresar, que es estar en un área de terapia intermedia, terapia intensiva. De pronto nos toca estar a cargo de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Pacientes ventilados. Y una de las, yo creo que de las cosas más importantes que hicimos todos mis compañeros durante la pandemia fue ponernos a estudiar día y noche, ¿sí? Por el manejo de paciente ventilado, el manejo de paciente crítico, porque íbamos a estar ahí prácticamente solos. Sí, sí tenemos algunos adscritos que van por turno, pero para nada nos dábamos abasto como para tener un experto en ventilación mecánica en cada área, y entonces recayó sobre nosotros. Y una vez que empezamos a trabajar, pues lo más notorio fue nuestro desempeño como líderes de un equipo. ¿Sí? Muchas veces nos ponían a cargo de 10, 15 pacientes críticos, un equipo conformado por un líder, que sería el R4 de medicina interna, y 2 residentes que pudieran ser residentes de segundo o tercer año, o residentes de subespecialidad, dermatología, ¿no? Oncología, endocrinología, etcétera. Y por lo tanto la labor como líder comienza con conocimiento que adquirimos a lo largo de la carrera, pero en este momento tenía que ser un conocimiento que se iba adquiriendo en ese momento, ¿no? Todo el conocimiento sobre coronavirus, había que estar pendientes a las publicaciones, había que estar pendientes a algunos webinars, a opiniones de expertos, porque era una enfermedad nueva que no sabíamos cómo tratar. ¿Okay? El trabajo al principio fue muy difícil. Muchas enfermeras, incluso que se contrataron, eran nuevas. Muchos de mis equipos con los que estuve eran residentes de segundo año que nunca habían estado a cargo de un paciente crítico, no tenían experiencia. Y entonces creo que una parte fundamental de mi trabajo como R4 medicina interna
era estar consistentemente dedicándome a enseñar, dedicándome a supervisar, a entrar a ver que se estuvieran haciendo bien las cosas, ¿sí? Y entender que aunque era una guardia de 24 horas, el trabajo no acababa hasta que los pacientes estuvieran estables, hasta que estuviéramos seguros que no se iban a cometer ningún tipo de error, y poco a poco adquirir la confianza en tu equipo de trabajo, en el que ya aprendieron, en el que ya puedes empezar a delegar, y entonces en ese momento empieza uno a trabajar de una forma mucho más eficiente, ¿sí? De hecho, yo creo que algo de lo que más me gustó de haber sido un líder, un encargado de un equipo de trabajo de terapia intensiva, fue cuando me tocaba trabajar con residentes de segundo año, ya que ellos eran los que tenían menos experiencia en paciente crítico, y es donde más pude enseñar, ¿no? Desde los cuidados básicos, de revisar un paciente, qué cosas tenemos que checar con el ventilador, con los drenajes, ¿no? Las aminas, los medicamentos que se están infundiendo, pero también enseñarle a los residentes a entender la fisiología, a entender la fisiopatología y a entender la labor de ser muy minucioso, porque cualquier detalle con estos pacientes puede llevar a desenlaces catastróficos. Creo que hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos 7 meses, y puedo decir que la gente con la que he trabajado, ahorita yo podría verlos siendo líderes de un equipo sin ningún problema. Creo que han hecho una labor, todos los residentes, desde los de primer año hasta los de cuarto año, impresionante. Muchos de nosotros no hemos tomado vacaciones desde que inició la pandemia, y eso que teníamos algunos programados ya en nuestras vacaciones, no las pudimos tomar. En el R4 tenía yo programado mi servicio social, no me pude ir, ¿sí? Todos nos quedamos, y lo mejor es que nos quedamos con una actitud de aprender, de querer mejorar, de saber que venimos de un instituto, que estamos en un instituto que quiere hacer las cosas bien y ser un instituto destacado del país, y por lo tanto eso se refleja en la actitud de todos los residentes, ¿sí? Que están ávidos de aprender, ávidos de hacer las cosas bien. Por otro lado, una parte que es muy difícil de la pandemia ha sido el cómo lidiar con las restricciones, por ejemplo, de que los familiares de los pacientes son pacientes que están muy graves, que están a nuestro cargo, pero los familiares no pueden ingresar al instituto por fines de seguridad y contagio. Entonces, otra parte, y algo que nos desarrolló, yo creo que habilidades humanísticas muy importantes, fue el estar diario y en constante comunicación con familiares de los pacientes por teléfono. ¿Sí? Yo alguna vez que estuve a cargo de piso, que no estaba en área de terapia intensiva, tenía a mi cargo 60 pacientes, ¿sí? Y mi trabajo, aparte de revisar que estuvieran bien, era darle informes a 60 familiares de esos pacientes. A veces que eran las 2 de la mañana y todavía no terminaba de llamarles por teléfono, porque una llamada para explicarles cómo está su familiar a veces toma 20, 30 minutos. Y si son 60 pacientes, pues hagan cuentas. Entonces sí me tocó llamar a las 2, 3 de la mañana, pedir perdón por la hora, pero para avisarles cómo va su familiar, cómo ha evolucionado, y a veces para dar malas noticias. Entonces, híjole, aunque fue muy difícil, creo que cada vez lo hacíamos mejor. Y de las cosas que más me llevo de la pandemia son todos esos mensajes de agradecimiento de los familiares de los pacientes mismos, a la atención que les hemos estado brindando. Creo que yo no cambiaría, la experiencia ha sido buenísima. Para nuestra formación como internistas, pues, aunque muchos de nosotros no nos vamos a dedicar a la terapia intensiva, creo que nos complementó mucho. Algo que no teníamos mucha experiencia en manejo de paciente crítico con ventilación mecánica, y que ahora creo que cada uno de mis residentes, desde los de primer año hasta los de cuarto año, los considero unos expertos, y que realmente se han puesto las pilas, han aprendido y han desarrollado habilidades que uno pensaría que no son tan fáciles de adquirir, pero con el esfuerzo de todos hemos visto que cada vez nos va mejor, que a nuestros pacientes les va mejor, y que se ha hecho un trabajo excepcional. Oh, excelente, Lalo, te escucho hablar y obviamente nos imaginamos las muchas horas de dedicación, de
servicio al prójimo, no solo al paciente, sino a las familias, como bien lo dices, pero sobre todo en tu mensaje, en tu narrativa están ese desarrollo de competencias que hacen a los profesionales de la salud, a los médicos, tan relevantes en el contexto de la sociedad. No solamente el saber, como bien lo señalaste al principio, el contexto fisiopatológico o el conocer una nueva enfermedad, sino todo ese desarrollo de competencias humanistas que requerimos para poder dar ese servicio que requieren nuestros pacientes. Muchas gracias, Lalo, y volveré contigo para algunas preguntas. Voy a pasar con Oscar, que seguramente ha estado viviendo una situación muy parecida y con rebrotes importantes ahí en la Florida. Y yo le preguntaría a Oscar, así muy brevemente, en base a estos objetivos del foro, resiliencia y profesionalismo, Oscar, un poquito en tu experiencia, ¿cuáles han sido las características más importantes, más relevantes de los residentes y del equipo de salud para poder brindar esa atención, ese servicio bajo estos contextos, estas competencias que son fundamentales en la formación de los profesionales de la salud? Gracias por estar con nosotros, Oscar. Adelante con tu mensaje. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a colaborar otra vez con este foro, ¿verdad? Y siempre es un gusto volver a colaborar con la escuela y a ver tanta gente conocida y tantos que fueron mentores míos y que siempre formaron parte importante de toda mi carrera hasta ahora. Como bien comentaban, pues esto ha sido una situación muy cambiante. Desde que empezamos, cuando más o menos por enero, febrero, cuando se empezó a hablar de lo que íbamos a hacer y de cómo se iba a hacer la reorganización de los equipos y de los hospitales, pues ha ido cambiando bastante, ¿verdad? Al principio, pues como bien mencionó el doctor Ríos, no, pues es una enfermedad nueva, no sabíamos bien cómo iba a estar, cómo iba a cambiar, qué era lo que se esperaba de esto. A medida que fuimos avanzando, nos fuimos tratando de adaptar a la situación y a todo lo que representaba esta nueva enfermedad que obviamente conlleva no solo una carga física, sino también emocional, tanto para nosotros como para los pacientes, como sobre el sistema de salud, ¿verdad? Como bien sabemos, hay varios problemas que representó esta nueva enfermedad. Una, el incremento en el volumen de pacientes en los hospitales y la sobrecarga del sistema de salud tal cual. La ansiedad, el miedo, el diagnóstico de los pacientes, que también pues lleva una carga también para nosotros, porque pues necesitamos hablar con ellos, tratar de explicarles el pronóstico, y al principio es de una enfermedad que no teníamos datos per se para poder tratar de hablar con ellos y darle un pronóstico adecuado. Y está lo otro también pues el aislamiento y la política de no visitas, ¿verdad? Como mencionaba el doctor Ríos, es bien difícil tratar de mantener una buena comunicación con la familia y con los pacientes. Claro, es vital, pero esta política de no visitas y el aislamiento que representa, pues representa una carga también para algo más que tenemos que hacer, ¿verdad? Otra de las cosas que también tuvimos que cambiar fue obviamente las precauciones contra infección y el uso de equipo de protección. Obviamente no estábamos acostumbrados, pues tuvimos varios cursos en los que nos enseñaron cómo debería ser, y pues es difícil. Ahorita les iba a enseñar unas fotos supongo que igual ahí en México, pero tienen todo el equipo de protección que se necesita. Es algo a lo que te tienes que ir acostumbrando, ¿verdad? Pero más que nada, pues hemos tenido intervenciones, sobre todo hemos tenido mucho apoyo del programa. Se han creado en base a un artículo que salió en JAMA hace poco el burnout el personal de salud cuando en esta pandemia. Se han creado varios programas y
para ayudarnos a reducir el burnout y la carga emocional. Tenemos conferencias semanales para ver más o menos cómo estamos, ¿verdad? Tanto física como mentalmente. Y pues más que nada es el ajuste de las expectativas que tenemos tanto nosotros como los pacientes, ¿verdad? La necesidad de reducir la frustración y la ansiedad en las pacientes y familias de una enfermedad que pues todavía no tenemos toda la información adecuada, ¿verdad? Al principio tuve la oportunidad de estar trabajando un poco en cuidados intensivos y pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque estos pacientes, como seguramente el doctor Ríos y todas las personas que han trabajado ahí se han dado cuenta, estos pacientes pueden pasar de estar muy bien a complicarse en cosa de minutos u horas, ¿verdad? Entonces esa constante cuota sobre el médico y sobre el paciente, sobre la familia, de que puede cambiar en cualquier momento la situación del paciente, pues también es algo que en lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero hasta ahora la experiencia ha sido bastante buena. Hemos tenido, como mencioné, mucho apoyo de nuestro programa. No hemos tenido escasez de equipo de protección. Tenemos juntas semanales y para poder expresarnos acerca de todo lo que podemos ir mejorando, y se han hecho bastantes cambios. Al principio estuve trabajando también en el equipo de COVID, un equipo que se organizó de manera especial solo para trabajar en pacientes con COVID en el área de cuidados intensivos. Y luego se fueron sumando más unidades, entonces pues es algo a lo que nos tenemos que ir adaptando poco a poco, y hasta ahora ha sido la experiencia bastante buena. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Escucho en ambos este contexto de vocación médica tan bien arraigado, tan importante para poder sobrellevar todas las adversidades, los retos y todo el desgaste físico y emocional que evidentemente implica las jornadas de trabajo, y ante una situación completamente extraordinaria que se incluye en un momento de la residencia en donde, como bien mencionaban todos, tenían planes para su desarrollo. Y voy a pasar ahora con nuestra residente de aquí del multicéntrico, Claudia, que es neuróloga, está en la residencia de neurología y evidentemente tendrá también una opinión muy valiosa. Ella seguramente ha estado participando en varios de los hospitales públicos y privados aquí en TecSalud y en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, y seguramente ha tenido mucho contacto con muchos otros de sus compañeros y nos podrá compartir la voz, el sentir y lo que nuestros residentes han vivido en estos casi 7 meses. Claudia, bienvenida. Adelante, por favor, con tus comentarios. Sí, bueno, primero que nada, pues agradeciendo que me hayan invitado a participar en este foro. Y como mencionaba el doctor, pues voy a compartir algo de mi experiencia que creo que hablará por la experiencia de muchos de mis compañeros que estamos en este programa. Entendiendo la resiliencia como la capacidad de una persona de sobreponerse ante las adversidades, y no solo eso, sino también salir de las situaciones difíciles fortalecido y siempre con un nuevo aprendizaje. Creo que todos nuestros compañeros en TecSalud pues hemos estado desarrollando o trabajando en la resiliencia. Algo muy importante de esta capacidad o este proceso es que se puede aprender. Es decir, nosotros como residentes pues teníamos ciertas expectativas o planes, como mencionaban nuestros compañeros. Yo particularmente pues planeaba ya los próximos años dedicarme solamente a la neurología, y de pronto llega esta situación en la que tenemos que pues retomar nuevamente nuestros conocimientos de medicina interna, entrar a áreas donde pues la experiencia comienza desde que te pones el traje. Simplemente digo, nosotros no estamos acostumbrados a andar con gogles, con mascarilla, y de pronto tienes que pasar toda tu guardia y brindar toda tu atención a los pacientes en estos trajes. Entonces creo que
la capacidad también de resistencia, de cambiar tus horas de alimentación, tus horas de ir al baño, de hacer tus necesidades fisiológicas, todo eso, además de la preparación que tienes que ir teniendo día a día, pues es parte también de las capacidades que han desarrollado nuestros compañeros. Nosotros también de inicio teníamos un programa en el que pues rotábamos, un programa multicéntrico, participábamos en el caso mío, pues en la consulta y la visita de los pacientes de neurología en el Hospital Metropolitano y también en Hospital Zambrano y Hospital San José. Y pues definitivamente ahorita eso ha cambiado. Ahorita únicamente, en el caso mío, pues he estado en el área COVID durante unos meses. Ahorita todavía estoy en el área COVID, por eso estoy aquí en las aulas. Y pues ha sido definitivamente algo pues muy distinto a lo que teníamos planeado, pero también ha estado lleno de aprendizaje. En el caso de nosotros, aunque son pacientes respiratorios, pues muchos hemos encontrado que muchos tienen manifestaciones neurológicas y podemos trabajar en eso, aprender sobre eso. Creo que además, o a pesar de que ha sido una situación difícil, también ha sido una oportunidad porque no solo estamos aprendiendo, sino estamos viviendo las cosas que están surgiendo en la literatura actualmente. Y eso creo que pues nos engrandece tanto como médicos como residentes, ¿verdad? Y bueno, creo que algo que pues nos ha ayudado mucho a nosotros como residentes en esta pandemia ha sido el trabajo en equipo. Todos, a pesar de que cada uno tiene distintas funciones en los turnos, todos nos hemos siempre apoyado, hemos trabajado explicándonos, como mencionaba nuestro compañero el doctor Eduardo. Hay muchos residentes que pues van entrando, que nunca han tenido la experiencia con un paciente crítico o con un paciente con ventilación mecánica, y el hecho de poder tú como residente, aunque ya no seas de medicina interna, pero tienes la experiencia de poder compartir todo ese conocimiento con nuevos residentes, pues realmente creo que es parte del trabajo en equipo que hemos aprendido a desarrollar y que nos ha ayudado a sobreponernos a la situación difícil que hemos estado viviendo. Y bueno, otra cosa muy importante ha sido pues el contacto con los pacientes, que ha tenido también que ser distinto. Para ellos es muy difícil estar hospitalizados y no poder ver a su familia, y además pues no vernos la cara porque nos lo han expresado de esa forma, y a veces en el pase de visita pues te quedas un momento a platicar con el paciente, a escucharlo, porque realmente eres su único contacto social, y ellos, como mencionaban también mis compañeros, ellos están muy agradecidos no solo por la atención que les brindamos, sino también por la empatía con la que hemos estado trabajando, y que creo que es algo que ha crecido mucho también en esta pandemia. Y pues bueno, finalmente también decir que todo este aprendizaje que hemos pues desarrollado, y no solo yo, como lo digo, hablo por todos mis compañeros porque todos lo han expresado. Creo que como residentes, pues es una experiencia que quizá muchos de nuestros maestros no tuvieron la experiencia de vivir, y creo que en un futuro, aunque ahorita pensamos que es una situación difícil, en un futuro esto pues nos vamos a dar cuenta que fue muy enriquecedor para todos nosotros. Sí, tienes toda la razón, Claudia. ¿En qué mejor momento que formarse en donde más nos necesitan, ¿verdad? Donde hay una crisis de salud, en donde la sociedad manifiesta esa incertidumbre, ese temor ante una enfermedad que nos ha cambiado la vida a todos, pero que de alguna manera sé que los residentes y obviamente todos los equipos de apoyo seguramente han tenido esa capacidad y esa flexibilidad para adaptarse y para tomar decisiones rápidas y buscar cómo seguir dando esa atención que se requiere. Escucho en los tres conceptos muy importantes de lo que estaban planteados en este foro. Por supuesto, ese profesionalismo, esa resiliencia que hoy es tan comentada, ¿verdad? Incluso tan leída en las publicaciones científicas o publicaciones de nuestro gremio, del área de la salud. Evidentemente,
contextos de educación continua. Los tres han mencionado cómo es importantísimo seguirse preparando y seguir aprendiendo, no solamente para lo que nuestra disciplina, nuestra especialidad nos exige, sino para ser esos médicos, esos profesionales que brindamos una atención integral y podemos resolver la problemática de la salud que tienen los pacientes que acuden con nosotros. Y también escucho otros dos conceptos muy interesantes, la colaboración, lo que ha pasado a través de los equipos de salud, con enfermería, con los médicos de las diferentes especialidades, con los estudiantes, los residentes, con todos los equipos de apoyo y soporte en los hospitales que están atendiendo pacientes COVID, desde aquella persona que nos ayuda a limpiar hasta la gente que gestiona los recursos, que nos apoya con todo lo que se requiere para que los profesionales de la salud podamos trabajar y dar esa atención a los pacientes. Y finalmente, un último concepto que rescato de ustedes, muy importante, es esa capacidad de enseñar o de aprender entre pares, no solo a sus residentes de menor jerarquía, sino entre los pares, el sacrificar tiempos de familia, tiempos de cuestiones personales para poder seguirse preparando y no solamente seguirse preparando a sí mismo, sino compartir, colaborar y enseñar a los otros, aprender de los otros en forma conjunta. Y un último concepto que me llama muchísimo la atención y que creo que ha sido una forma que hemos todos aprendido a hacer esta nueva medicina clínica, ¿verdad? Porque la medicina clínica no solamente es la atención del paciente doliente sufriendo en la cama de hospital o en el entorno ambulatorio, es la comunicación con la familia, con el paciente mismo y su familia. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos a buscar una nueva manera de comunicar con calidez, con la verdad, con honestidad y con los valores de la profesión, la situación que se está viviendo, que no es menos dramática para ellos que para nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a los tres por sus comentarios. Y antes de pasar con Paulina, que seguramente tendrá cosas muy interesantes que platicarnos, y después de escucharlos aún más, les voy a hacer una pregunta rápida a los tres. Quiero que cada uno, y me voy a ir al revés en carrusel, nos dé un mensaje breve final de cierre para sus compañeros residentes, para sus profesores, para todos los estudiantes que hoy día están viviendo tal vez esta situación de una manera distinta. ¿Qué mensaje de esperanza, de proyección, de positivo le puedan dar a toda esta comunidad que hoy día está al frente en la atención de los pacientes? Empiezo contigo, Claudia. Bueno, quisiera dejar el concepto precisamente del que estamos hablando, que es la resiliencia, pero principalmente qué podemos hacer nosotros para ser resilientes. Y bueno, lo primero es el autoconocimiento, reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, reconocer nuestras fortalezas para generarnos confianza y nuestras debilidades para saber en qué momento necesitamos apoyarnos en nuestros compañeros y trabajar en equipo. Y segundo, definir cuando estamos ante un problema qué es lo que vamos a hacer, ver si tenemos o no los recursos o si necesitamos generarlos nosotros mismos. Y en tercer lugar, después de trabajar en este proceso, pues reconocer que toda situación, por más difícil que parezca, se termina y debemos o debe dejarnos siempre un aprendizaje y un fortalecimiento para el futuro más adelante. Muchas gracias, Claudia. Excelente mensaje. La solución siempre empieza con nosotros, ¿verdad? Y bueno, y buscando el apoyo necesario. Oscar, ¿qué nos puedes platicar tú? Este último mensaje, algún comentario, algún consejo para toda la comunidad que está hoy día trabajando, apoyando en la atención de los pacientes. Bueno, más que nada, yo creo que el mensaje con el que los puedo dejar, y como mencionó Claudia, es de resiliencia, saber que esto pues va a mejorar a medida que vayamos progresando, y bien importante
cuidar su salud psicológica, ¿verdad? Todo esto, toda esta situación pues es nueva para nosotros, toda la cuota también pues cae sobre nosotros, sobre nuestra salud mental. Es bien importante que tanto como cuidamos a los pacientes, pues cuidarnos también a nosotros, hablarlo, no sé cómo funciona en los programas, pero acá lo que estamos haciendo es, hay posibilidades de tener apoyo psicológico a la medida que se necesite. Tenemos líneas de ayuda, ¿verdad? Pues para poder desahogarte, porque muchas veces esto lleva pues las largas horas, todo lo que conlleva el aislamiento, no solo dentro como fuera del hospital, el hecho simplemente de no podernos ver las caras todo el tiempo, es algo complicado, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomendaría es tratar de buscar ayuda en cuanto se necesite. A la escuela, tratar de, no sé cómo se pudiera hacer, pero dar la posibilidad de brindar apoyo psicológico a los médicos y a los estudiantes que lo necesiten, ¿verdad? Y de ahí en fuera seguir con humildad, ¿verdad? Seguir aprendiendo esto está avanzando todos los días. Los tratamientos que pensábamos que funcionaban hace un mes, resulta que ya no. Entonces, seguir con humildad, aprendiendo todos los días, seguir investigando, seguir hablando, si se puede hacer discusiones con los pares, con los estudiantes y aprender de los profesores que están tratando esto, ¿verdad? Porque al final es una nueva enfermedad y seguimos en vías de desarrollo en cuestión de tratamientos. Entonces, a seguir nada más con eso y a cuidarse también. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Hemos aprendido mucho, pero tenemos mucho más que aprender, ¿no? Definitivamente. Finalmente, Eduardo, tu recomendación. Sé que evidentemente para ti, como un residente a punto de graduarse ya y buscar el siguiente nivel, tendrás opiniones muy interesantes en este sentido. Adelante, Eduardo. Bueno, si podemos aprender algo fundamental, no solo de esta pandemia, pero esta pandemia lo dejó muy claro, es que cualquier reto al que uno tiene que prepararse, que ninguno de nosotros veníamos preparados para esto, uno tiene que estar con la mentalidad, que es algo tanto que se inculca en la escuela, recuerdo mucho la escuela de medicina, pero también en el instituto, la mentalidad de prepararse para afrontar algo, no solo para sacar la chamba o para, como dicen acá, sino ser los mejores. Ser los mejores implica principalmente actitud. La actitud de quererlo ser es el primer paso y es más de la mitad ya ganado. Querer ser los mejores implica que vas a hacer todo lo necesario para llegar a esa meta. Nunca vas a ser el mejor. Pero eso no importa, lo que importa es que quieras ser el mejor y que tengas la humildad de aprender de otras personas, de aceptar que no eres el mejor, pero de quererlo ser. Y creo que es algo que compartimos todos los residentes del instituto donde yo trabajo, es esas ganas de querer sacar el máximo provecho de una situación, de sacarla adelante no descansando y no decir ya terminó mi guardia, sino ya terminó mi guardia, ¿qué puedo hacer, ¿no? En los siguientes 3 días que tengo de descanso, que no son de descanso. Es estarte actualizando, es estar pensando cómo lo pudiste hacer mejor, es estarte retroalimentando en qué te equivocaste, porque todos nos vamos a equivocar. Aceptar que equivocarse es algo muy común, muy humano, y que no es para nada, no es inevitable, y no es algo que hay que esconder o algo que tenerle miedo. Nos vamos a equivocar. Siempre les digo eso a mis residentes pequeños, se van a equivocar. Entiendan que equivocarse y aceptarlo y querer que no te vuelva a pasar es más importante. Entonces, enfrentar cualquier nuevo reto con la actitud de querer ser el mejor, sin la soberbia de sentir que ya eres bueno o que ya eres el mejor. Eso te va a llevar o nos va a llevar
a los desenlaces que hemos visto en el instituto y en otros lugares. Creo que la gente cada vez, o al menos los residentes, nuestros mismos adscritos, todo el personal de salud, las enfermeras, se ha visto una mejoría enorme de parte de todos, y eso no surge de la noche a la mañana y no surge nada más de querer ir a trabajar y terminar el día. Surge de reflexionar cómo cada día podemos hacerlo mejor, ¿sí? Si nos concentramos en nuestras propias limitaciones y nuestros deseos de quererlas vencer. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Creo que es muy importante lo que nos comentas, cuánto se ha hablado de la actitud de nuestro pueblo, de los mexicanos en las crisis, ¿no? Y creo que lo que tú nos estás diciendo es que debemos generar una cultura para que no solo sea en las crisis, que sea una cultura de vida, de todo lo que la ciudadanía, obviamente los profesionales de la salud en este caso, y que evidentemente esta pandemia nos ha retado y nos ha puesto en jaque, y que eso pueda generarnos una mejor nueva realidad, como se ha hablado muchísimo, que seguramente es lo que tú nos compartes. Muchas gracias a los tres por sus consejos, y ahora sí voy a pasar con nuestra líder de la estrategia COVID, Paulina Campos, que seguramente también a ella le cayó la pandemia de súbito, ¿verdad? Porque como leyeron en su reseña, ella estaba en muchos otros proyectos muy importantes, y de repente pues la invitaron a ser la líder de esto y a aprender muchísimo y a aportar todavía más. Entonces, Paulina, adelante por favor con tu opinión. Muchas gracias, Manuel. Pues compartir algunas reflexiones con ustedes, y también me gustaría terminar esto con una pregunta. En principio, pues creo que esta pandemia es un fenómeno sin precedentes. No porque sea la primera vez que enfrentamos una pandemia como humanidad. Yo creo que el ser humano pues ha enfrentado esto múltiples veces en la historia, pero sí creo que es la primera vez que lo enfrentamos en una generación que estaba acostumbrada a tener medicamentos muy al alcance, y que típicamente este tipo de epidemias pues se podían contener. Es una pandemia sin precedentes porque la estamos viviendo en un mundo muy conectado y muy globalizado. Los mercados, los viajes, y eso también hizo que la transmisión pues siguiera una dinámica distinta. Y es una pandemia sin precedentes porque también, por el otro lado, pues es cuando más avances médicos y tecnología hemos tenido a la mano. Entonces, escuchando sus ponencias, Eduardo, Oscar, Claudia, yo veía como una experiencia distinta cada uno, porque lo han vivido en lugares distintos, en hospitales distintos, pero con muchos temas en común. Uno de ellos tiene que ver con la adaptación, ¿no? Tenemos un plan. Eduardo, pues tú estabas con tu plan ya muy concreto, y de repente pues llega un fenómeno como este, un reto como este, y nos cambia por completo el plan. Entonces, a este tipo de retos me gusta pensarlos como retos adaptativos, porque son retos que no solamente se pueden resolver con el conocimiento o con la parte técnica con la que fuimos entrenados. Por supuesto que eso nos va a ayudar a resolverlos, pero no es suficiente. Son retos que traen asociados mucha incertidumbre, información imperfecta, que tenemos que estar aprendiendo temas nuevos a una velocidad muy rápida, y que además también tenemos que generar en nuestros equipos esta capacidad de aprender y de resolver el problema que ellos tienen que resolver, ¿no? Entonces requiere armar equipos nuevos. Comentabas también por ahí que, y en la mayoría de los casos, pues se tuvo que ampliar la capacidad de los hospitales, contratar enfermeras nuevas, cambiar de funciones a personas que quizá tenían otros roles, e inmediatamente hay que reaccionar. Y todo esto, pues es eso, son los retos adaptativos, y la oportunidad de trabajar en algo así. No solamente es la resiliencia, que ya la hemos platicado durante toda esta sesión, que es fundamental y será uno de los legados que nos dejará a todos esta pandemia, pero es también liderazgo. O sea, realmente cuando aprendes a resolver este tipo de retos adaptativos,
estás también fortaleciendo tus habilidades y tus competencias de liderazgo que son necesarias para la vida, no nada más en el ámbito profesional, sino en el personal. Entonces, quería dejar también esta parte, ¿no? Yo, todo lo que me decían, yo decía, es que esto es liderazgo, esto es liderazgo, esto es liderazgo, porque al final tienes un problema complejo sin una sola solución y están resolviendo y están innovando y están emprendiendo. Por ahí, en mi experiencia profesional, decía que soy fellow de Ashoka y esto tiene que ver con el emprendimiento y creo que es una también de las competencias asociadas a esta pandemia. Y es eso, es decir, a ver, tengo que aprender a hacer mi trabajo de formas distintas y esto implica cierto emprendimiento y cierto legado que voy a ir también obteniendo. ¿Cuántos aprendizajes o cuántas formas de hacer el trabajo de una forma diferente no les ha dejado esta pandemia? O sea, quizá teníamos un método, seguíamos un modelo, teníamos un plan y en condiciones normales eso funciona, pero en una curva acelerada como esta, también vamos aprendiendo que hay procesos distintos, incluso mejorados, y que quizá cuando termine esta pandemia los vamos a preservar. Ya no vamos a regresar a como estábamos antes. Entonces, a eso yo le llamo emprendimiento, que es eso con lo que nos vamos a quedar y ya vamos a operar de una forma mejorada. Eduardo, tú, bueno, pues Oscar, perdón, en tu experiencia en otro país, me llama mucho la parte que comentabas sobre los programas para reducir el burnout. Este tipo de retos no nada más son un reto intelectual, un reto físico, sobre todo ustedes que han estado en la línea, al frente, con unos horarios pues, extendidos, etcétera. Pero también quizá el mayor de estos retos es mental, ¿no? Entonces, esta parte, estos programas de burnout me parece fundamental y es algo que nosotros como Tecnológico de Monterrey, en un ámbito distinto, en un ámbito educativo, donde también, como comentaba Manuel, pues hemos tenido que jornadas muy largas y que reacomodar todo lo que hacíamos de una forma distinta. De entrada, transformar nuestro modelo de un modelo presencial a uno completamente remoto en una semana. Y bueno, este tema del burnout me parece muy, muy importante y creo que es algo que deberíamos de replicar en otras instituciones y generar este tipo de programas como algo ya más permanente, no solamente en crisis. Hablábamos también del tema del ajuste de las expectativas y eso me parece fundamental y me deja mucho esa parte de cómo ustedes tuvieron que cambiar completamente la forma de comunicarse, de interactuar con los pacientes. Creo que ha sido uno de los retos más grandes que ustedes han enfrentado como médicos. Y yo sé que en sus programas de estudio siempre tienen esta atención y de cuidar la expectativa de los pacientes, pero esto los llevó al límite de eso, ¿no? Claudia, cuando decías, pues completamente cubiertos, sin poder hacer una conexión, como típicamente fueron entrenados a conectar con los pacientes. Yo creo que es algo completamente sin precedentes, pero que definitivamente los va a dejar muy fortalecidos porque a pesar de esas barreras, al menos desde el ámbito externo, yo lo que he visto es una confianza enorme en la comunidad médica, ¿no? Digamos, las personas que los estamos viendo desde el balcón, porque ustedes están en el centro, en la línea, podemos percibir esto, ¿no? Es una confianza enorme en la comunidad médica en un momento donde quizás son el único referente que da confianza ahorita a la sociedad. Entonces, eso también deben de sentirse muy orgullosos porque están generando una enorme confianza y profundo respeto de las personas que no pertenecemos a esta comunidad y lo han hecho en un ámbito muy adverso y otra vez, o sea, incluso a veces teniendo que atender completamente tapados, pero han generado una confianza enorme. Entonces, bueno, pues además de estos puntos, yo quiero felicitar a cada uno de ustedes, a Eduardo, Oscar y Claudia, y en general, pues hacer este reconocimiento a la comunidad médica que son los grandes héroes en el mundo, pues por estar al frente de esta pandemia y liderarnos en este esfuerzo. Entonces, gracias Manuel y felicidades a cada uno de ustedes. No, al contrario, gracias a ti Claudia, porque creo que la perspectiva de alguien como tú que has vivido esta situación de una forma muy diferente, al ser formada en un ámbito profesional distinto a los médicos, a los profesionales de la salud,
creo que nos refresca, nos permite ver también otras ópticas y tener un panorama más completo, también mucho de lo que la sociedad necesita, mucho de lo que el paciente y sus familias requieren, que es un tema de continuo aprendizaje para los profesionales de la salud, para los estudiantes y los residentes. No me queda más que agradecerles a los 4, Paulina, Claudia, Oscar y Eduardo, sus excelentes participaciones, el haber aceptado estar en nuestro foro, el poder compartir con nosotros sus experiencias, sus relevantes mensajes y dejarle a la comunidad información sobre todo, pero a todos los que nos acompañan en esta tarde, conceptos muy valiosos para seguir avanzando y lograr, como bien decía Eduardo, el ser mejores cada día, ¿verdad? Y aportarle valor a nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias a los 4 y muchas gracias sobre todo al equipo de posgrado, que es el que nos nutre los objetivos, al equipo del doctor Dávila, de la doctora Mariana, el doctor Valencia, el doctor Félix. Yo doy la cara, hoy diferente cara, pero los que nutren con objetivos muy fuertemente son ellos y el equipo de soporte de la licenciada Margarita, Isabel y Roberto para que este foro sea realidad, y la licenciada Mireya. Entonces, muchas gracias a todos. Agradecemos a todos su participación, sobre todo a los excelentes residentes y a la maestra Paulina Campos por su análisis profundo. Y agradecemos también la coordinación del doctor Manuel Pérez. Aquí es donde se denota la vocación y pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Me quedo con la frase, la solución empieza con nosotros. Quiero mencionarles que este foro, así como los anteriores, los pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud COVID-19, que se muestra en pantalla. Si no la podemos mostrar ahorita, es catedravirtual.tecsalud.mx. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden que se llevará a cabo el 15 de octubre. Es un foro muy interesante y muy importante, así es que por favor no dejen de asistir. Los dejamos con un video emotivo. Recuerden que están en donde tienen que estar. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado.